Hola, hola. Mil gracias. Bueno, pues la primera es, saludarlos y recordarles que la primera clase establecimos fechas, les dije: "Hablen ahora o callen para siempre", y todos se quedaron callados, no dijeron nada, y adivinen cuál es la fecha que tenían de avances de la investigación. ¿Adivina que a todos se les olvidó? Cielos, ¿verdad? Okey, teniendo en cuenta de que yo ya sabía que a todos se les iba a olvidar, porque a la semana siguiente es Semana Santa, aunque se los dije cuando sí esa primera presentación, les dije: "Tengan en cuenta que esta fecha es la que sigue justo de Semana Santa, para que tengan tiempo en sus vacaciones de trabajar en su proyecto". Como obviamente se les olvidó, entonces, propongo que sea el 19, si están de acuerdo. O sea, les doy 18 una semana, 18, les doy una semana para que lo presenten. ¿Qué les parece? Ok. Recuerden, lo que sigue es ¿cómo van? La idea de que los ponga a hacerlo en varias etapas es que tengo la experiencia de que si los dejamos nada más a que hagan su proyecto y solo lo presenten al final no tienen nada porque se los terminan haciendo el mero último día, no les alcanza el tiempo y entonces es un trauma para ustedes, un trauma para uno, entonces es horrible. Entonces por eso voy siguiendo los proyectos. ¿Okay? Entonces la idea es que el siguiente debe de tener ahora, bueno, ya me dieron el título, pero por supuesto es modificable. Creo que la mayoría va a modificar su título, su objetivo. Ahora la hipótesis ya debe de estar mucho más clara que la vez pasada que lo plantearon. Por supuesto, ahorita ya buscaron en la literatura, hicieron una búsqueda y le encontraron 100 referencias o encontraron que no hay nada en el tema que van a trabajar, pero ya bien estudiado. Y ahora ya saben qué método van a utilizar, ¿no? ¿Cuál es la metodología con la que van a estudiar los datos? Entonces, ese es el paso que sigue, que me presentan en la siguiente clase. No necesitan presentar resultados preliminares, pero sí deben de tener ya muy claro qué se sabe o qué no se sabe del proyecto que ustedes plantearon, qué es lo que dice la literatura, deben de tener muy claro qué es lo que va a ser original de lo de ustedes y su metodología de trabajo. ¿Okay? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Reclamo? Sí. Bueno, no sé si tenemos apropiada, pero es que estuve trabajando un poco con mi proyecto y entonces como que estábamos como viendo nosotros, pero por ejemplo, lo que hicimos fue un tarea. Ok. Pero como que yo no encuentro mucho, o sea, no sé si es como que no interpretarlo así, pero aquí lo sí, claro, los puedo enseñar. Si quieres, ahorita que acabemos la clase, al final de la clase vemos los poncarés y vemos qué entendemos de ellos. Con mucho gusto. Sí. Y bueno, es normal, ¿eh? O sea, normalmente vemos los resultados y no entendemos qué es lo que sigue y cómo están hechos. Eso no sería raro. Ah, gracias. ¿No quiere? Sí, quise. Ah, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ya estuvieron viendo toda la primera parte del curso, lo que tiene que ver con el análisis de series de tiempo en el dominio del tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a otro espacio diferente que es el análisis espectral. O sea, vamos a cambiar las imágenes y ahora no vamos a analizar las señales en función del tiempo, sino en función de la frecuencia involucrada en las señales. Entonces vamos a encontrar una nueva forma de explorar todos los datos que ya tenemos y cómo los hemos analizado hasta ahorita. Y bueno, también parte de lo que quise que ustedes vieran es que cómo adquirir los datos. O sea, la última clase fue directamente que vieran cómo cómo pueden ustedes extraer con equipos datos de manera no invasiva.
para que pudieran trabajar con ellos. Y la otra parte que he tratado de que estemos llevando también a la par es esta parte de cómputo de las hands-ons para que ustedes directamente aprendan con los que hacen las partes de programación, cómo se hacen los cálculos. Entonces, así he estado tratado de llevar para que vean cómo se adquieren los datos, cómo se analizan y luego la parte, digamos, la parte formal, la parte. Quería preguntarles si vamos bien o quieren que quitemos un poco más, menos de la parte de hands-on, menos de la parte de que ustedes vayan al laboratorio directamente a medir los datos y ya nada más me sigo con la pura parte teórica, como se sientan ustedes. O seguimos tal cual estamos, con estas tres patitas. Laboratorios fueron la semana antes de vacaciones, directamente a tomar datos en vivo y a todo color. Mi propuesta era que volvían a ir este jueves o el siguiente, dependiendo de cómo nos organicemos, al laboratorio directamente a tomar datos, a ver cómo funciona el Biopac, cómo funciona el Bioharness, cómo funcionan todos los equipos con los que nosotros adquirimos datos. Entonces, he estado tratando de que tengamos las tres patitas, tres cosas, pero si sienten que les quita mucho tiempo la parte de laboratorio o no sienten que hayan aprendido mucho, lo quitamos y nada más nos dedicamos a la parte teórica. Yo creo que ahorita para mí, por ejemplo, digamos, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Sí, podemos hacer eso. Nos dividimos en dos grupos, en un grupo que lleve Pau y otro grupo que lleve Antonio, la parte la parte que sería el hands-on de metodología. Me parece bien. ¿Y el laboratorio le sigue pareciendo? ¿Tú qué opinas? ¿También te gusta la idea de seguir yendo bueno, no sé si fuiste a la última? A ver, ahí sí, igual que, pues ni modo. ¿Qué hago con eso? Ahí no es mi culpa. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver análisis espectral, la que sigue, por favor. Entonces, esta es la frase de hoy, que me gustó mucho más la frase de Isaac Asimov. La frase más excitante que se puede oír en ciencia no es eureka, sino es extraño. Coincido más con Asimov. Yo soy más me gusta más cuando digo, híjole, que sí, eso no lo entiendo. Sí, eureka es bravo, fabuloso, lo entendí. Eureka es entendí. Eureka la dice Arquímedes cuando se mete en la tina de baño y entonces sale el agua flotando porque le habían encargado que le dijera si la corona que le habían hecho a su rey era de oro o era de latón, sin destruirla y sin rasparla ni nada, dejándola tal cual. Entonces no encontraba y no encontraba, y entonces se mete en la tina de baño, y a la hora de que se mete a la bañera, que estaba totalmente llena, desborda el agua, y la cantidad de agua que desborda depende de su densidad, no depende de su peso, no depende de qué tan denso es él. Y entonces dice, ¡eureka! Ya sé cómo ver. Si la corona es de oro, no pongo algo que sea de latón, que era muy barato. Bueno, no era latón, no me acuerdo qué material era, pero era otro material. Métela de esta de latón y métela de oro y la de oro desborda más. Era más pesado si era oro, ¿no? Entonces, eureka significa, ya entendí. Y yo prefiero, es extraño. ¿Okay? En 1974, en la prehistoria, la nave Mariner 10 sobrevuela Mercurio. ¿Por qué para mí son todas estas muy importantes? Alguna vez alguien me preguntaba
porque soy científica y la razón por la cual yo soy científica fue porque a mí me tocó una época fabulosa en que en México, en la televisión, nos pasaban toda la carrera espacial, entonces nos pasaban las imágenes de cuando los viajeros llegaban a Júpiter, cuando los viajeros llegaron a Saturno, las primeras fotografías del Mariner sobrevolando Mercurio las veíamos en la televisión, por supuesto no así con esta calidad, pero las veíamos. Yo decía, yo quiero entender eso. Precisamente, mi pregunta era, qué extraños mundos, yo quiero conocerlos. Entonces, por eso terminé haciendo ciencia. Si no me hubieran visto de abogada como mi papá. Bueno, muere Joseph Müller. Müller es uno de los primeros experimentos que tienen que ver con el origen de la vida, los primeros experimentos que hacen para generar moléculas que son generadoras de vida, pero a partir de predecesores. Entonces, hace muchas, también hace experimentos muy interesantes sobre genética y sobre las diferencias sexuales entre mujeres y hombres. Entonces, es un hombre importante en la ciencia, en la parte de encontrar todas las posibilidades de que alguien fuera a morir o vivir dependiendo de sus antecedentes genéticos, pero tomando en cuenta esta diferencia de que si la que tenía un gen de una enfermedad hemofílica era la mujer, era la que se le iba a heredar al hijo, aunque solo se le heredaba al hijo. Entonces él fue de los primeros que hizo estas propuestas innovadoras. ¿Sigue? Bueno, entonces, ¿cómo le explican a Baby Yoda? ¿Para qué usar series de tiempo fisiológicas? A ver, Marco, ¿qué le dirías? Le diría que me hubiera disfrutado en el Congreso. Me gustó. Paula, estuvo bien. Igual que en el Congreso le explicaría que justamente la serie de Trump, no sé si, bueno, creo que ni nadie que deberíamos usar señales fisiológicas para no interpretar solamente una. Sí, pero para que quede grabado. Gracias. Bueno, le diría justamente que las series de tiempo se utilizan justamente para tener como un panorama amplio de lo que sucede fisiológicamente en el cuerpo, y no solo en un sistema, sino en varios, y de esta forma tener un registro que nos pueda marcar algunas situaciones que sucedan a la vez entre un sistema y otro frente a ciertos fenómenos. Entonces, pues básicamente es decirle como que vamos a tomar un video de todo lo que sucede en el organismo en vez de varias fotos. Entonces, para esto nos ayuda a tener mejor entendimiento porque lo vamos a ver como desde distintos ángulos, que en vez de tener solamente una cámara con una misma pose. Perfecto. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Adelante. Pues que igual estas series de tiempo nos van a ayudar a final de cuentas a integrar y a ver como la relación de más cosas en un fenómeno. Y no solamente, o sea, pues sí, ver cómo, más bien, ver cómo todas las cosas influyen en mi fenómeno. Entonces, por ejemplo, ahorita traigo mucho lo de la presión arterial, que yo puedo ser normotenso, pero si voy a un consultorio y le tengo miedo al doctor o algo, en el momento va a parecer que tengo hipertensión, pero no realmente tienes hipertensión, sino es más bien ver cómo a partir de una serie de tiempo puedo decir, no, aquí tuviste más estrés, tuviste esto, tuviste eso, y poder explicar un fenómeno a partir de todo lo que está pasando en tu vida y no solamente, como dice Marco, no solamente esto y ya. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Ok, bueno, sigamos. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto que las series de tiempo que son un fenómeno observado, las podemos dividir en su tendencia, que me dice cuál es el comportamiento general de la serie, o sea, si la serie se mantiene constante, si la serie está creciendo, si la serie está decayendo. El siguiente punto es la periodicidad que tenga la serie involucrada. Entonces, si la serie tiene periodicidades
nos habla sobre ciclos que hay en el fenómeno, ciclos circadianos, ciclos menstruales, ciclos semanales, ciclos escolares en los que están a punto de desfallecer porque es fin de semestre, etcétera, etcétera. Y lo que nos queda es una componente aleatoria, una componente estocástica, que muchos grupos han demostrado que son de las más importantes. Todas estas fluctuaciones nos hablan de las diferencias finas del detalle que nos puede decir si una persona está enferma, si una persona no está enferma. A veces este ruido que está en la señal no es ruido en realidad, sino nos da información relevante sobre la señal, las pequeñas diferencias, las diferencias finas. Entonces, siempre es importante tratar de estudiar todas las componentes de todo un inicio. La que sigue, por favor. Y bueno, para hacerlo hemos desarrollado un montón de herramientas. Primero, estas herramientas que nos permiten, por ejemplo, si tomamos medias móviles, lo que podemos hacer es encontrar cuál es la tendencia de mi serie. Podemos encontrar, calculando funciones de autocorrelación, las periodicidades o los ciclos involucrados en la serie. Y luego lo que me quedan son las fluctuaciones. Pues también hemos desarrollado otras herramientas. Hemos visto que los histogramas, usar estadística básica, nos da mucha información sobre los sujetos. Entonces, si tenemos series por ejemplo, esta es el intervalo entre pulsos cardíacos, el IB, lo que estamos viendo aquí son sujetos de control, sujetos recientemente diagnosticados de diabetes y los diabéticos avanzados. Ya las hemos visto varias veces. Y bueno, lo que tenemos aquí. ¿Dónde? Y bueno, lo que sabemos es que los histogramas, si tenemos una distribución que es gaussiana de variable independiente, nos refleja un cierto comportamiento del sistema, pero los seres vivos en general no tenemos distribuciones gaussianas, sino tenemos olas largas hacia un lado o hacia el otro, o somos distribuciones muy picudas, leptocúrticas o platicúrticas, muy aplanadas, y la forma del histograma nos habla de nuestro estado de salud o de enfermedad. Si tenemos una distribución amplia con colas largas hacia un lado, quiere decir que somos jóvenes sanos, sí, y que estamos acostados, pero cuando nosotros estamos con una respiración controlada, lo que vamos a generar es una serie de tiempo del ritmo cardíaco que va a ser tan periódica como tu respiración rítmica, y entonces lo que vamos a ver va a ser que el histograma va a ser prácticamente una planicie. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y bueno, también vimos que usar los momentos estadísticos nos da mucha información sobre la serie. Los momentos estadísticos que hemos utilizado son el valor promedio, que nos dice dónde está el centro de la distribución, pero también existe la moda, cuál es el rato y dato que más se repiten los datos, y la mediana, que es agarro todos los datos, los ordeno, lo divido a la mitad del número de datos y ese es el valor que yo doy como la mediana. Entonces, aquí lo que tenemos son diferentes curvas gaussianas en las cuales estamos teniendo diferentes valores para el valor promedio, y la desviación estándar me dice qué tan ancha es la distribución, qué tan separada está del centro. Entonces, otra medida importante es el sesgo de la serie. El sesgo lo que nos está diciendo es si tenemos una simetría en la distribución, si está hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, si está hacia la izquierda, la media, el valor promedio, la mediana y la moda van a aparecer en ese orden. En cambio, si la distribución tiene un sesgo hacia positivo, lo que vamos a tener es que primero vamos a tener la moda, luego la mediana y luego el valor promedio. Si la distribución es gaussiana, ¿qué pasa con estos tres valores? Los tres son el mismo. La mediana, moda y valor promedio son el mismo para una distribución gaussiana. ¿Ok? Luego tenemos la kurtosis. La kurtosis, si le quitamos este valor 3, ya es la kurtosis normalizada, llamémosle así. El 3 es el tercer momento central
de una gaussiana vale 3, entonces le quito el 3 simplemente para que ya pueda yo decir que si la curtosis es negativa es platicúrtica, si es positiva es leptocúrtica y si es 0 es mesocúrtica. ¿Ok? Hay algunos softwares que no le quitan el 3, entonces uno tiene que tener muy cuidado, entonces siempre revisen cómo lo tienen para saber que si van a decir que es leptocúrtica, mesocúrtica o normal, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese detallito. Y bueno, de esto nos habla de qué tan distribuidos están los datos alrededor del centro de la distribución. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, también en varios de los artículos que les dejé de leer, nosotros usamos una métrica que definimos en el espacio de momentos estadísticos, que simplemente lo que es, bueno, como lo que me interesa conocer es en realidad los valores de todos estos momentos estadísticos, cómo los puedo combinar. Bueno, en un eje paso la desviación estándar entre la media, en el otro eje uso el sesgo y en el otro eje pongo la curtosis y entonces puedo yo establecer directamente qué valor le corresponde a toda la distribución que yo estoy estudiando y entonces saber si la distribución es gaussiana o no es gaussiana. Si es gaussiana, sesgo es 0, curtosis es 0 y entonces alfa no es más que el coeficiente de variación. ¿Ok? Sí, y es una forma muy rápida, además de ver si mi distribución es gaussiana o no gaussiana. Esa es la forma más rápida. Y nos ha servido mucho para clasificar datos de sujetos sanos y enfermos de los diabéticos. Y por eso le hemos echado muchas porras a este parámetro. La que sigue. Y entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos y lo que hacemos es medir cómo se ve este parámetro para el caso de el IBI, el intervalo entre pulsos, y la presión arterial sistólica, lo que podemos nosotros construir es un parámetro que nos dice qué tanto control homeostático hay del sistema. Este se maximiza cuando el control homeostático se pierde. Ok, este es otro de los artículos que por ahí les habíamos dejado de leer. La que sigue. Y bueno, entonces también otra de las cosas que estamos utilizando mucho y que hemos encontrado que es de gran valor es los diagramas de Poincaré. Lo que estábamos midiendo con momentos estadísticos es la variabilidad de nuestra serie. Entonces estábamos midiendo la variabilidad del ritmo cardíaco, la variabilidad de la presión arterial. Cuando estamos usando diagramas de Poincaré, lo que estamos midiendo es la dinámica de la serie. Estamos viendo cómo se comporta la serie a lo largo del tiempo. ¿Qué tanto se parece un punto al punto anterior? Si todos los puntos son idénticos, o sea, si yo estoy en un reloj suizo, lo que voy a tener es que un punto va a ser idéntico al otro, idéntico al otro, idéntico al otro. Entonces solamente voy a tener un punto en todo mi espacio-fase. Esto para los físicos le llamamos espacio-fase. Entonces en el diagrama de Poincaré vería un punto. Si la señal se difiere, pero muy poquito, o sea, si los puntos están muy correlacionados y lo que pasa ahorita depende totalmente del punto anterior, voy a tener una serie totalmente determinista. Entonces voy a saber cuál es el valor que sigue en mi latido cardíaco, por ejemplo, si es el valor del latido anterior. Entonces lo que tendría sería una recta a 45 grados. Todos los puntos estarían sobre una línea a 45 grados. Si mi serie es totalmente aleatoria, si yo no tengo nada que ver con el punto anterior, o sea, si mi señal de este instante es totalmente descorrelacionada con el valor del punto anterior, lo que voy a tener es que voy a ocupar todo el espacio, pero como lo que estoy graficando es el punto contra el punto siguiente, todo el espacio en realidad lo que me va a definir va a ser un círculo. Entonces, si yo lo que tengo es un sistema totalmente azaroso, voy a tener una distribución circular. Y en medio de esas dos, como en nuestra hipótesis de trabajo ha sido hasta ahorita, reside en realidad la salud. No eres un sistema totalmente determinista, pero no eres un sistema totalmente aleatorio. No eres ni una línea 45, pero tampoco eres un círculo. Entonces eres una linda elipse que vive entre los dos. ¿Ok? Y bueno, a este vector le llamamos SD2 y a este SD1, porque en realidad
nos están midiendo la variabilidad del sistema a largo alcance, o sea, en toda la región donde se está ocupando, y también a muy corto alcance, en los vecinos cortos. Entonces, me está midiendo qué tanta memoria tiene mi serie de tiempo en corto alcance, el SD1, y qué tanto memoria tiene mi serie de tiempo a largo alcance, lo que me mide SD2. Entonces, si el sistema tiene mucha memoria, o sea, si tiene mucha persistencia, si todos los puntos están relacionados con el punto anterior, finalmente, si todos mis puntos están relacionados unos con los otros, pues todos van a estar sobre esa línea. Entonces, lo que voy a tener va a ser que ese D2 se va a volver infinito, se va a volver muy, muy grande. Y ese D1 se va a volver cero. O sea, no tengo la memoria al muy largo plazo y la memoria a corto plazo pues se vuelve prácticamente nula. En otro sistema, en un sistema totalmente aleatorio, no tengo memoria. Entonces, lo mismo que me muevo en una dirección, me muevo en la otra. Entonces, ese D2 va a ser muy similar a ese D1. Van a ser prácticamente. Por supuesto, pero no todas las señales se ven así. A veces lo que tenemos son diagramas de Poincaré en el que tenemos grandes puntos, grandes regiones de puntos en esta región y en esta región. ¿Y qué es lo que estaría pasando en esta región? Por ejemplo, si este es ritmo cardíaco que estoy midiendo, lo que estaría viendo es que tendría señales que están fuera que no están relacionadas ninguna con las otras, pero que tienen un ritmo cardíaco altísimo. Entonces tendría taquicardias, entonces tendría eventos aislados de taquicardias, pero que serían en cierto sentido muy persistentes. Son puntitos aislados muy altos, pero que no tienen relación con nada. Esto lo hemos estado observando en los últimos datos que hemos visto de fibrilación atrial. Pues con los sujetos que tienen fibrilación atrial, lo que vemos no es esto, sino vemos más bien un abanico. Y estas regiones en lo que estamos en realidad viendo son precisamente estos eventos de fibrilación atrial. Si ustedes estudiaran física y les enseñaran de espacio-fase, pues lo que les dirían es que la dinámica en la línea de 45 grados es una dinámica determinista. Si están en un círculo, lo que ustedes tienen es una dinámica aleatoria, pero si tienen regiones fuera de lo que sería ese círculo, si tienen estos triángulos, es un sistema caótico. ¿Okay? Entonces, tenemos estos regímenes que podemos encontrar fácilmente con Poincaré. Adelante. Yo tenía una pregunta. Sí. Bueno, son varias. Las que quieres. Es que, por ejemplo, ahorita la base de datos es, pues una base de datos, es longitudinal, o sea, tiene 3 tiempos, pero, o sea, no son series de tiempo. Entonces, lo No que importa. habíamos estado comparando era comparar, por ejemplo, bueno, es que voy a decir, o sea, el proyecto lo habíamos titulado que era, o sea, determinar la variabilidad de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, comparábamos edad contra presión sistólica. Y más que comparar si es alta o baja, sino determinar qué tanta variabilidad hay. Pero no sé si es correcto usar Poincaré así. O sea, lo que vi ayer, por ejemplo, era que o sea, se veía como un poquito así. Entonces, como que había un poco más de variabilidad. Y yo dije, no, pues si se está más disperso conforme avanza la edad, pues quiere decir que o sea, que está teniendo menos homeostasis. Tienes más variabilidad. Pero sí, no sé si pero eso sí es, no se ha usado así. Creo que sí se puede usar así. O sea, no he visto artículos en que se use así, pero creo que sí se puede usar así. Y lo que estás mostrando es algo muy, muy lógico. O sea, lo que estamos viendo es que conforme, recuerden, tenemos dos tipos de variables. Unas variables en las que nosotros, que son reguladas, como es la presión arterial. Queremos mantener lo más estable la presión arterial. ¿Y a causa de qué lo hacemos? De aumentar la variabilidad del ritmo cardíaco. O sea, el ritmo cardíaco en jóvenes tiene una gran variabilidad y eso mantiene la presión arterial.
Cuando envejecemos pierdes variabilidad de ritmo cardíaco, pierdes capacidad de responder ante los cambios del entorno. Entonces, ¿qué va a pasar con la variabilidad de la presión arterial al envejecer? Va a aumentar. Entonces, lo que estás viendo es lo que esperas ver en este modelo de homeostasis. O sea, perdiste capacidad cardíaca que regulaba tu respuesta vascular. Pero sí es correcto usar Poincaré para medidas en un solo tiempo. Nosotros lo hemos estado, un trabajo que estuvo haciendo Vania, originalmente, lo que usó fue series de tiempo de sujetos, bueno, lo que usó fue los datos puntuales de los sujetos que llegaban con COVID al hospital de nutrición en diciembre del año pasado, de 2020, cuando murieron muchos, y veía el registro de cómo, de un montón de datos que tienen que ver con hemodiálisis, con muestras sanguíneas, muestras de tórax, peso, etcétera, etcétera. Tenía todos esos parámetros para cada uno de los sujetos. Teníamos los sujetos que por desgracia fallecieron y los que sobrevivieron. Y lo que hizo ella fue, bueno, vamos a estudiar ahora Poincaré comparando cada dato de ella, lo consideraba como un momento en la serie de tiempo. Entonces, todos los sujetos eran los distintos instantes en su serie de tiempo. Entonces, podía ella hacer Poincarés de la serie de tiempo de cada sujeto trasladada nada más los datos. Los valores de todos tus valores puntuales de este sujeto contra los valores puntuales del mismo sujeto trasladados en una unidad y cómo los clasificaste, pues lo hacía al azar y entonces finalmente promediaba a todos y ya generaba el Poincaré. Otra problemática, pues, si tienen un dato de presión arterial sistólica. Sí, contra el dato de ritmo cardíaco y luego el ritmo cardíaco lo graficaba con la saturación de oxígeno, o sea, cada punto era un dato de tiempo. Lo interesante es que al hacer eso, pues generó este diagrama de Poincaré que tú dirías, no es un diagrama de Poincaré tradicional, pero lo bonito del resultado es que que era un muy buen predictor, los sujetos que llegaban con un Poincaré demasiado azaroso eran los que ponían. O sea, tenían Poincarés que eran prácticamente circulares. Todos los que estaban con Poincarés circulares ponían, ¿no? Entonces, sí hemos usado trampas de ese estilo y sí funciona. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no es la forma tradicional de analizarlos, pero ¿por qué no? ¿O cuál sería otro? Correlaciones, o sea, matrices de correlación. Eso todavía no lo vemos. Pero se vale hacer estas lecturas. O sea, yo creo que lo que falta son herramientas para hacer estos estudios. Y es una buena propuesta. Esta herramienta original, si sale algo que es lógico, estás planteando una nueva forma de estudiar. Y una forma que además es muy simple. Gracias. Ok, también vimos la función de autocorrelación, que nada más lo único que hacíamos era ver qué tanto se parece la función a sí misma, trasladándola en el tiempo, y entonces, si se parecía mucho, decíamos que la C nos daba una función de autocorrelación alta, si no se parece un punto al otro, o sea, la tendencia curva se parece, entonces dábamos una entonces, lo importante es que, por ejemplo, si nosotros veíamos la temperatura en nivel universitario en una semana, veíamos regiones que tenían autocorrelación enorme.
los puntos se parecen mucho, o sea, la temperatura se parece mucho a la temperatura del día anterior. Si lo hubiéramos hecho con los datos de abril de este año, no hubiera salido nada, pero en esta serie sí se parecía, ¿no? Entonces la función de autocorrelación nos dice qué tanto se parece la serie a sí misma, ¿ok? ¿Qué tanto varía? ¿La que sigue? ¿Dudas hasta aquí? Es un repaso así de 2 segundos de todo lo que hemos visto en el tiempo, en el dominio del tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a ver qué es análisis espectral. La forma más bonita de pensar que es el análisis espectral es, imagínense que ustedes tienen luz blanca y la hacen pasar por un prisma. Todos lo hemos hecho, todos hemos jugado con eso y hemos visto arcoíris y entonces vemos que la luz se descompone en todos los colores que la componen. Entonces a la hora de que pasa la luz por el prisma, tenemos luz que es rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Entonces podemos ver todos los colores de los cuales pues, formaba la luz blanca. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Pues exactamente lo mismo. Quiero pasar mi serie de tiempo por un prisma matemático y entonces saber cuáles son las frecuencias que componen mi señal, cuáles son los colores que están involucrados en mi señal, si fuera un haz de luz blanca, o cuáles son las notas que están en la melodía que yo estoy escuchando, si la serie de tiempo es una melodía. Entonces, quiero ver precisamente hacer este análisis, esta descomposición. Por supuesto, este espacio, o sea, cuando yo veo esto, yo no veo ya la luz blanca. O sea, este de acá yo ya no lo vi, ya lo perdí. O sea, vive en un universo, vive en un mundo, ahora que están de moda los multiversos en las películas, vive en un universo y análisis vive en otro universo. O sea, son dos espacios diferentes. Entonces, a veces me encuentro con artículos de investigación que me hacen dudar a veces de qué nos publican, de que confunden los dos espacios. No es lo mismo. Entonces, cuando yo hago análisis en el dominio del tiempo, pues lo que sé son los momentos estadísticos, cómo se comporta la señal como función del tiempo. Cuando yo hago análisis espectral, lo que quiero saber es cuáles son las frecuencias involucradas. Por ejemplo, quiero analizar el encefalograma de una persona y entonces quiero ver si tiene ondas alfa, beta, teta, gamma, cuáles son las ondas predominantes en esa señal. Pero no me interesa en qué instante ocurrieron, son dos universos diferentes. O sea, pierdo la información temporal, ya no veo la luz blanca, pero veo todos los colores. Pero si quiero ver todos los colores, tengo que tener en cuenta que perdí aquella información. O sea, en este tratamiento con transformadas de Fourier, que vamos a ver en la clase de hoy, estoy perdiendo toda la información temporal y solo me estoy quedando con los componentes espectrales de la señal, con las frecuencias involucradas. ¿La que sigue? Entonces, no se me asusten, lo importante es que estoy pasando, hay una herramienta matemática que me dice que puedo pasar cualquier función de aquí para acá sin perder la información de la señal. Entonces puedo pasar totalmente mi señal por este filtro de transformada de Fourier a saber ahora cuáles son las frecuencias involucradas y ese kernel que normalmente utilizo son senos y cosenos. La que sigue, por favor. Entonces, lo que normalmente utilizo son funciones senos y cosenos. Entonces, también está nada más para que la tengan en la cabecita de que esta es la formulita matemática, pero bueno, ya ustedes han visto que todo ya está implementado en sus computadoras, no se preocupen tanto. Entonces, tengo una señal como función del tiempo, aplico esta transformada de Fourier y lo que encuentro son dos componentes. O sea, parto la señal en dos componentes, una parte real y una parte imaginaria de la señal. O sea, la señal ya no nada más vamos a tener una sola señal, sino vamos a tener dos partes de la señal, una parte que es la parte real, otra parte que es la parte imaginaria.
o vamos a tener las amplitudes y fases en la transformada de Fourier. Entonces esta señal ahora va a tener una parte de amplitudes y una parte de fases. Entonces pasé de un espacio en una dimensión a un espacio en dos dimensiones para describir mi señal. Pasé de un espacio en el que todo era el tiempo, en que era luz blanca, en que era la melodía completa, a un espacio en el que tengo do, re, mi, fa, sol, nada más, o que tengo los colores rojo, azul, verde, blanco, en que tengo las frecuencias involucradas en la señal, en el que la descripción completa ahora la hago con dos gráficas, ni con una. Aunque normalmente en medicina casi siempre se trabaja con la amplitud de la señal o a veces se trabaja con las fases, pero nunca se mezcla. Pero en realidad transformada de Fourier tiene las dos componentes, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensan en una función que solamente es un impulso o es un golpe y se acabó, lo que yo voy a encontrar es que voy a tener solo una frecuencia, voy a tener todas las frecuencias involucradas en la señal. Entonces, cuando hago transformada de Fourier, voy a encontrar una función constante. ¿Okay? La transformada de Fourier de una función impulso simplemente es una función constante. ¿Ok? La que sigue, por favor. Al revés, si lo que yo tengo es una función que es constante en el dominio del tiempo, lo que voy a ver es que solo va a haber una frecuencia involucrada en esta señal. Hay una única frecuencia que te describe todo este comportamiento que se mantiene constante. Con una sola variable describo todo el comportamiento. Entonces lo que voy a ver en transformada de Fourier va a ser una línea infinita, solo va a haber una componente. ¿Ok? Seguimos. Entonces, si lo que tengo es una función de un escaloncito, que solamente es constante en una cierta región y luego no es constante en todo lo demás, lo que voy a tener es una función de tipo seno. ¿Qué sigue? Lo que tengo es un triangulito. ¿Por qué les pongo estas? Porque estas son los pulsos más comunes que normalmente nosotros excitamos cuando hacemos. Lo que queremos es, por ejemplo, en nuestras neuronas o hacemos un experimento con la ratita y entonces queremos ver cómo responde ante un estímulo, lo que hacemos es precisamente dar estímulos que son constantes, dar estímulos que son constantes por intervalos de tiempo corto, dar estímulos que simplemente fue un estirón y dejarlo caer, que sería una función de tipo triangular. Entonces, estos son los más comunes que utilizamos en la fisiología y por eso los estoy poniendo las transformadas de Fourier cómo se ven, para que tengan claras las imágenes y también las ecuaciones, pero bueno, ya no se preocupen por las ecuaciones. Me interesa más que tengan cómo cambia la imagen. La que sigue. Y bueno, esta es de una función amortiguada, es una función en la cual yo mandé una señal y se fue decayendo en función del tiempo. O sea, es una señal en la que, por ejemplo, le doy una sustancia radiactiva para poder hacer un trazado de tinción en el cuerpo de un animal. Y entonces lo que estoy viendo es esto va a decaer exponencialmente con función del tiempo porque se pierde la sustancia y lo que vemos en Fourier simplemente es una función que decae por ambos lados. ¿Okay? La transformada de Fourier es una función simétrica, o sea, da lo mismo de un lado hacia el otro. Y bueno, a veces no trabajamos con funciones continuas como las que les presenté, sino como funciones discretas. Entonces, si son funciones discretas, en lugar de integrar, utilizo suma. Entonces, la transformada de Fourier discreta es igualita que la otra, nada más que para el caso discreto. ¿Qué es lo bonito de esta transformada de Fourier discreta? Que por ahí de 1960 se le ocurrió a unos matemáticos utilizar un algoritmo dividiendo en bits las palabras de la computadora
y generaron un algoritmo para hacer el cálculo de la transformada de Fourier rápida, que es el que se utiliza ahora ya en todas las computadoras y que ahorra un montonal de tiempo. O sea, este cálculo es muy lento computacionalmente, pero la transformada de Fourier rápida es realmente rápido y es el que está implementado en realidad en todas las computadoras. ¿Okay? La que sigue. Que aquí, por ejemplo, lo que tengo es una señal en la cual tengo superpuestas 3 frecuencias características, o sea, en realidad es la suma de 3 señales que están oscilando a diferentes frecuencias, y las señales que están oscilando, una estaba a 0.2, la otra 2 y la otra está a 5 Hz. Entonces, lo que vemos es que la serie de tiempos, si se fijan, nosotros podríamos haberles dicho claramente de que tiene una frecuencia muy lenta o rápida. Este seno, ¿cómo es? Ajá. Y luego tengo superpuestas 2 frecuencias rápidas. Entonces, tengo una frecuencia muy lenta que es alrededor de 0.2 Hz y tengo 2 frecuencias rápidas, una de 2 y una de 5, superpuestas en las. Entonces, con eso estoy construyendo la señal original. Por supuesto, aquí no sé si lo hice en un instante, estas frecuencias, o estuvieran presentes ese seno y ese coseno todo el tiempo que yo me di. No sé si la periodicidad de la señal, solamente sé que hay una frecuencia de 0.2, una de 2 y una de 5, pero no sé en qué instantes ocurrieron. Recuerden, me estoy en 2 multiversos diferentes. En este universo, todo es función en el dominio del tiempo. Entonces sé qué pasó en cada instante. Y en este universo sé qué frecuencias están involucradas en cada instante. ¿Ok? Son informaciones complementarias, pero viven en universos diferentes. La que sigue, por favor. Sí. En la pasada que se oía, o sea, hay una de 2, una de 5, y esa que se ve más elevada es porque hay muchas de esa. Porque en realidad esa es la que tiene la mayor intensidad, la mayor amplitud de la señal. O sea, si te fijas, la más amplia, la que es la más grandota de todas ellas, es la más lenta. ¿Y dónde está la de 2 y la de 5? Tú dime, ¿esta cuál es? ¿Cuál es cuál? Se ve en la intensidad de la señal. A ver, ¿esta va a ser la de 2 o va a ser la de 5? Ah, la de primero 2, luego 5. Sí, por la amplitud de la señal. Se ve, esta tiene mayor amplitud. Okay. No tan grande como aquella. Okay. Bueno, entonces, si se acuerdan, ya habíamos visto los ruidos. ¿Qué era el ruido blanco? Total aleatoriedad, perfecto. Entonces, una señal que es totalmente aleatoria, que es ruido blanco, en transformada de Fourier se ve como unas oscilaciones alrededor de cero. O sea, es una recta que tiene una pendiente de cero. ¿Qué era ruido rosa? ¿Y el ruido marrón qué era? Determinista. Entonces el ruido rosa es el que esperamos casi siempre en nuestros sistemas humanos bonitos, no siempre, y no para todas las variables, tengan cuidado, pero bueno, ese esperaríamos, y así se ve en transformada de Fourier. ¿Ok? La que sigue. Entonces aquí son 3 tipos de correlaciones. Vamos a ver qué raro que se pegó esto. Bueno, entonces tenemos una señal en la cual no hay correlaciones, entonces es ruido blanco y entonces la transformada de Fourier tiene una pendiente de cero, o sea, simplemente son oscilaciones alrededor de un valor constante.
Este es un ruido browniano con muy alta correlación, la pendiente de esto es -2, y la última es un ruido intermedio, que es el ruido rosa, que es un variante de escala, que tiene una pendiente de menos. ¿Ok? ¿La que sigue? Y bueno, ¿para qué me sirve todo eso? De veras, pues en el mundo de veras tenemos un hombre joven de 32 años que está acostado, que está sano, que tiene ninguna comorbilidad y que es realmente fisiológicamente no tenía ningún problema. Y aquí es como vemos la transformada de Fourier de nuestro. Entonces, ¿qué es lo que estoy pintándoles aquí? Es la transformada de Fourier del ritmo cardíaco del sujeto. Y entonces lo que vemos de la transformada de Fourier del ritmo cardíaco del sujeto es que tiene una gran variabilidad y en medicina se definen dos regiones. Una región que va de 0.04 a 0.15 Hz, que se le llama la región de low frequency, LF, baja frecuencia, y una región de alta frecuencia que va de 0.15 a 0.4 Hz, que le llamamos la región de alta frecuencia, high frequency. Y normalmente en medicina se acostumbra mucho calcular el área bajo la curva y entonces a esta le llaman LF y a este le calculan el área bajo la curva y le llaman high frequency y se acostumbra inclusive a hacer el parámetro de HF entre LF para medir si tu corazón en realidad está en equilibrio o no está en equilibrio, qué tan sano estás. Y esto tiene mucho que ver, esta división, a que tenemos diferencias en la respuesta simpática y en la respuesta vagal del organismo. La señal simpática y la señal parasimpática tienen diferentes velocidades de conducción de la señal. ¿Por qué? A ver, queridos amigos. ¿Cuál es la diferencia entre simpático y parasimpático? Ajá. Ajá. Entonces, ¿tú dónde esperarías ver la respuesta simpática y dónde esperarías ver la respuesta vagal? Sí, ¿en qué región? ¿En la región de altas frecuencias o en la región de bajas frecuencias estaría la respuesta simpática? Exacto. Entonces, lo que se utiliza mucho en medicina, esto sí es muy común, es que les hablen de cómo está el funcionamiento de la respuesta simpático-vagal, directamente midiendo el cociente entre la alta frecuencia y la región de baja frecuencia, asociando precisamente la respuesta de alta frecuencia con la respuesta. ¿Okay? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nuevamente agarramos los datos de los 3 grupos de sujetos que ya saben que fueron mi caballito de batalla durante varios años, que eran eran sujetos que estaban en el Instituto Nacional de Nutrición, en los cuales les medimos ritmo cardíaco y presión arterial simultáneamente. Los sujetos estaban en 3 posiciones, acostados, parados y respirando rítmicamente. Aquí les estoy poniendo los datos de los sujetos acostados, están normalmente, y los y los dejamos respirar libremente y luego los agarramos y los ponemos a respirar a 0.1 Hz. Entonces, si tú estás respirando a 0.1 Hz, la señal, ustedes ya lo vieron, los que fueron a ver el experimento, cuando los ponen a respirar a 0.1 Hz, todas las señales se sincronizan y se ven que oscilan a 0.1 Hz. Entonces, el ritmo cardíaco va a tener una frecuencia máxima en 0.1 Hz, los sujetos de control. ¿Y qué pasó aquí? Este de aquí son nuestros sujetos, uno de nuestros sujetos que tiene diabetes reciente, empieza a perder la capacidad de controlar de cardiorrespiratoria, la modulación respiratoria cardíaca, y el sujeto que tiene más de 10 años diabético controlado es el que de plano no pudo respirar rítmicamente.
¿Y qué es lo que está mostrando esto? Está mostrando en realidad el problema que todos ustedes saben como médicos de que la diabetes produce daños en el sistema autónomo. Entonces, los daños autonómicos asociados con la diabetes son los que estamos viendo aquí. Se pierde el acoplamiento cardiorrespiratorio precisamente cuando tenemos diabetes. Entonces, este resultado es muy bonito porque es un resultado que te muestra, sí, de una manera no invasiva, cómo se va dañando la respuesta, la modulación cardiorrespiratoria a la hora de que nosotros tenemos una enfermedad como la diabetes, con un experimento que es totalmente no invasivo y de muy corta duración, o sea, lo ponemos a respirar. ¿No? Aquí cada estrellita es un sujeto de control, cada cuadrito azul es un sujeto que tiene diabetes reciente, o sea, a lo más 6 meses antes no tenía diabetes, no más allá. Y los amarillos son todos nuestros sujetos con, con diabetes. La que sigue. Sí. Punto 1 es 6 por minuto. Adiós. Entonces aquí tenemos de nuevo, ahora sí le estoy poniendo la transformada de Fourier completa en escala log-log para el sujeto de control, para un sujeto con diabetes reciente, para un sujeto con diabetes avanzada. ¿Qué me pueden decir? Expresión arterial. Expresión arterial de mi sujeto. Izquierda control, en medio diabético reciente y diabético avanzado. ¿No? Pues lo que vemos es que en cada uno de los sujetos tenemos distintas distribuciones de las áreas bajo la curva, sobre todo porque hay mayor frecuencia en ciertas zonas. Por ejemplo, vemos que todavía las personas sanas, que son las de la izquierda, ¿no? El sujeto de 29 años pues tiene pues esta parte de low frequency que nos demuestra que tiene la capacidad de regulación. Mientras que las personas ya con diabetes, entre más avanza la enfermedad, va a tener mayor área en la high frequency, que nos dice que ya no puede generar esta regulación a 0.1 Hz. Bueno, ¿la que sigue? Lo que estamos viendo. Ok, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener cuidado cuando hagamos transformada de Fourier? Transformada de Fourier, como vieron, es una herramienta muy útil, muy poderosa, pero hay que tener mucho ojo y mucho cuidado cuando analizamos los datos. Primera, para la transformada de Fourier no le importa si la señal duró un segundo, si la señal tiene periodicidades todo el tiempo o si la señal se repitió para ella. Todas estas van a tener las mismas regiones de frecuencia. O sea, ella solo toma los datos en el dominio de la frecuencia, no sabe cuándo. ¿Ok? Otra de las cosas que va a surgir mucho del fenómeno es que debido a cómo calculamos la transformada de Fourier, que es compararla con senos y cosenos, si nuestras funciones, nuestra función original es una función escalón, si nos quedamos con la transformada de Fourier, nada más la hacemos con una sola, con poca resolución, nosotros vamos a perder totalmente los fenómenos de las orillas. Pero conforme nos vamos acercando más a las orillas, vamos perdiendo más las oscilaciones de la señal. O sea, la transformada de Fourier es muy mala para funciones de tipo cuadrado. Vamos a tener este fenómeno, los fenómenos en los modos. Entonces, si tenemos una señal que tiene bordes, tenemos que tener mucho cuidado con los brincos que va a haber en
las regiones de los bordes. La transformada de Fourier va a ser muy mala para describirse. Entonces, cuidado cuando tengamos funciones de tipo escalón. O sea, cuando lo que queremos describir es una función de tipo escalón, la transformada de Fourier lo va a hacer bastante mal. Cuando yo quiero saber cuándo ocurrieron las cosas, la transformada de Fourier no me sirve. Solo me sirve para saber cuáles son las frecuencias involucradas. Pero yo no sé si la frecuencia solamente ocurrió una vez, 2 veces, 3 veces o infinito. Eso no lo sé. No le pidan a Fourier que les conteste algo que es en el otro universo porque no puede comunicarse los dos multiversos. ¿Okay? Entonces, luego, otro de los problemas con transformada de Fourier. Esta es una función sinusoidal, bonita, que ustedes me van a decir que Fourier la va a calcular sin ningún problema. ¿Cuál fue el problema? Que nosotros cortamos la serie. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasa en la vida real? O sea, yo no estoy midiéndome, bueno, ahorita sí me estoy midiendo, pero no ha sido infinito porque no me medí, cuando yo era bebé no existían estos, entonces no me he medido, me he medido durante un tiempo finito. O sea, tengo un número de ciclos finito, en realidad no tengo un número de ciclos infinito. Y entonces, ¿qué pasa cuando calculo transformada de Fourier? Que la transformada de Fourier, si esto fuera infinito, sería, como ya lo sabía, como ya lo habíamos visto, simplemente un punto que se va a